Ahora nos toca hablar del capítulo número 4 de Impacto Ambiental y su evaluación. Esta es nuestra semana número 2. Primeramente, daremos una definición general del impacto ambiental, el cual se refiere a la modificación del hombre ocasionada por su propia acción o por la naturaleza. En este sentido, los eventos naturales como los huracanes caen dentro del contexto de los impactos ambientales. Es importante resaltar que el impacto ambiental no solamente genera efectos negativos, sino que también pudiera generar efectos positivos, de tal manera que se deben contemplar ambos efectos como resultado de un impacto ambiental. Existen muchas razones por las que puede ocurrir un impacto ambiental. En general las podemos resumir de la siguiente forma: por sobreexplotación, por ocupación, que es la más común al establecer infraestructura para la sociedad, por contaminación, por la ausencia de actividad que está ligada al mismo tiempo con la subexplotación, y también podemos generar impacto por una actitud pasiva. Los tipos de impacto ambiental están catalogados de acuerdo a su propio contexto. Por ejemplo, en la página oficial de Semarnat se definen algunos. Resaltemos, por ejemplo, el efecto acumulativo, el que se refiere a la suma de impactos que ocurren en forma histórica y que se van manifestando hasta el presente. Otro puede ser el sinérgico, el que considera la acción conjunta de dos o más factores. De esta manera, pudiéramos referir otros tipos de impacto ambiental, los cuales mencionaremos brevemente en las siguientes transparencias. Por ejemplo, por su variación, los efectos son positivos o negativos, como se indica en este diagrama. Lo importante es resaltar el aspecto de que la calidad ambiental antes del impacto se mantiene relativamente constante, y una vez que ocurre el impacto, la ruta o la evolución de los efectos puede ser positiva o negativa. Por su intensidad se pueden considerar como de impacto alto, medio o bajo. Desde luego está asociado con el grado de perturbación que causan en el entorno. Otra forma de analizar o de definir los impactos es de acuerdo a su temporalidad, que en este caso lo llamaríamos de corto, mediano y largo plazo. De igual manera que en las otras gráficas, se entiende aquí que la condición ambiental previo a la aparición de un efecto ambiental era relativamente constante. Una vez que aparece el efecto, tiene una fase de duración y después se recupera el entorno a condiciones parecidas a las condiciones previas cuando no existía el impacto. Los tipos de impacto ambiental también se pueden caracterizar si estos tienen una capacidad de recuperación. En este caso hablamos de recuperables, mitigable o irrecuperable. Como se muestra aquí, podemos mencionar algunos procesos como la compactación del suelo, que de acuerdo a la condición física del suelo se puede recuperar el mismo gracias a la propia resiliencia de este sistema. Los parámetros e indicadores de impacto ambiental son importantes porque un parámetro se va a referir a la variable que se emplea para que podamos juzgar el impacto ambiental, mientras que un indicador va a ser una medida cualitativa o cuantitativa de ese parámetro. Para generar un indicador de impacto ambiental, vamos a requerir generar escalas de acuerdo a la naturaleza del parámetro o establecer algunos otros mecanismos, como lo mencionaremos más tarde. Los parámetros e indicadores del impacto ambiental es una medida en sí de la magnitud del impacto, pero es importante resaltar que para cada indicador de impacto es preciso disponer
de una función de valores asociados que permita establecer la calidad ambiental en función de la magnitud de aquel. Esto, por ejemplo, ocurre cuando tenemos conocimiento de un proceso en particular y podemos expresar en forma gráfica la respuesta con relación al impacto ambiental. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la diversidad de especies o bien si estuviéramos hablando de oxígeno disuelto, cuanto más aumentan estas variables en el sistema, la calidad ambiental mejora. Pero no ocurre lo mismo si estuviéramos hablando de erosión del suelo, porque cuando incremente la erosión del suelo, la calidad del ambiente va a decrecer. Para poder comprender cómo se afecta el sistema por diversos impactos, es importante tener presente los ciclos biogeoquímicos. No todos los ciclos biogeoquímicos van a entrar en juego por el impacto ambiental. Sin embargo, es importante tener presente al menos los más relevantes, como el ciclo del agua, el del nitrógeno, el del carbono y de algunos cationes relevantes. Por ejemplo, el ciclo del carbono nos da una radiografía de lo que está ocurriendo en el entorno. En esta transparencia nos podemos observar cuáles serían los procesos o las transferencias más relevantes y nos podía dictar las acciones que pudiéramos establecer para controlar o para regular un determinado efecto por una alteración, en este caso del ciclo del carbono. De la misma forma, pudiéramos tener un perfil sobre los efectos que se causan como resultado de una perturbación del ciclo del nitrógeno, al identificar los principales reservorios y las transferencias más altas, indicadas aquí con flechas, podemos establecer políticas o podemos proporcionar esta información a las personas que toman decisiones para minimizar los impactos ambientales. La lluvia ácida, por ejemplo, es un impacto ambiental que produce efectos no necesariamente en el lugar donde se genera. Muchas veces esta acidez se produce en las zonas industriales, pero se deposita en el dosel de los bosques cercanos. Las fuentes principales son óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y sus efectos directos son sobre la fertilidad del suelo, una alteración en la nutrición de las especies forestales y en particular puede haber un efecto en la asociación de las micorrizas. Aunque estos efectos no se pueden notar a simple vista, sus procesos son de tipo crónico y solamente los podemos ver cuando ya el proceso está muy avanzado. Hay otros ejemplos de impacto ambiental, por ejemplo, los que están relacionados con la contaminación del agua y que van a tener que ver con el movimiento de nutrientes que acelera la asimilación de estos, por ejemplo, por otros organismos como algas que se encuentran en el medio acuático. También podemos tener problemas por patógenos, que sería contaminación biológica, contaminación química por salinidad, metales pesados, compuestos orgánicos o a veces contaminación térmica por una variación en la temperatura. Los sedimentos y la materia en suspensión también es otra forma de contaminar el agua. Hay varios ejemplos que nos muestran cómo se deteriora, por ejemplo, la calidad del aire, por partículas suspendidas, por la presencia de sulfatos, por la presencia de monóxido de carbono o bien de óxidos de nitrógeno. Pero una característica que comparten todos estos contaminantes es que la mayoría de ellos están asociados con problemas respiratorios en humanos, de tal forma que tienen un impacto considerable en la salud.
Otro ejemplo de impacto ambiental es el exceso de nitrógeno. Este se produce cuando en la atmósfera las formas de nitrógeno reaccionan ya sea con la humedad de la atmósfera y en determinada forma o compuestos químicos se depositan en el dosel del bosque para ser absorbidos directamente a través del follaje o se depositan en el suelo causando algunos efectos como acidez del suelo que a la larga producirían una liberación y toxicidad de aluminio. La calidad del agua es uno de los efectos más notorios cuando tenemos exceso de nitrógeno porque se afecta principalmente por un aumento en la concentración de nitratos, además de que se producen gases efecto invernadero como el óxido nitroso. En las siguientes transparencias vamos a hablar de los aspectos ambientales por la remoción del arbolado. Dado que este curso está relacionado con aspectos forestales, vamos a resaltar cuáles serían los impactos ambientales causados por una remoción de arbolado. Tenemos primeramente asociados al relieve, al suelo y al agua. Como resultado de un impacto o de una remoción de arbolado, tendríamos una inestabilidad en las laderas, aumento en la erosión, contaminación del agua, pérdida de nutrientes, compactación del suelo, laterización en ambientes tropicales, o bien un transporte activo de nutrientes que nos llevaría a un proceso de eutroficación. ¿Cómo afectaríamos el reservorio del clima o el componente clima y el aire al remover árboles? Lo afectaríamos porque las temperaturas en las zonas arboladas generalmente son más bajas y ejercen una influencia en su entorno. Al remover arbolado también se produce desecación local y se altera el clima regional o local, más bien dicho. La emisión de polvos y humos afecta directamente el proceso de fotosíntesis dado que interfiere sobre el follaje. Además, también se producen emisiones de CO2 al haber deforestación intensa. Con respecto a la vegetación, pudiéramos causar efectos en la regeneración, en especial si tenemos daños semilleros, erosión genética, una reducción en la diversidad o en el germoplasma del que estemos hablando. Pudiéramos dar lugar a que se desarrolle un bosque secundario que no deseamos, a que haya invasión de malezas o bien dañar el árbol residual. Pero un efecto positivo pudiera ser que la regeneración de especies valiosas se pueda ver favorecida por una extracción seleccionada de árboles maduros o defectuosos. ¿Cómo afectaría la remoción de arbolado a la fauna silvestre y a la pesca? Pues eliminando directamente los arbolados, impactaríamos sobre nidos y refugios particulares, que sería crítico para las especies raras o endémicas. El ruido y la presencia del hombre hacen que se desplacen los animales y además provoca una tensión en su conducta reproductiva. Puede haber efectos positivos o negativos, ya que algunas poblaciones pueden favorecerse mientras que otras se transforman en plagas y que pueden impactar los cultivos. La remoción de arbolado también tiene un efecto indirecto en las culturas tradicionales y en la economía de subsistencia. Por ejemplo, hay una reducción en el alimento tradicional, o bien lo que algunas personas llaman hay un shock o choque cultural. Definitivamente se crea una perturbación social. La destrucción de lugares con valor religioso también puede venir como consecuencia de la remoción de cobertura, la desaparición de la economía local o monetaria, mayor demanda de leña, por ejemplo, al haber más humanos, puede estimularse una agricultura migratoria y una tensión por las oportunidades local.
Con esto terminamos nuestro capítulo número 4 de esta semana 2. Te recordamos que es muy importante que verifiques las actividades complementarias a realizar para continuar con este curso en línea. Muchas gracias.